Esto es una palabra para meditar, pero también refrescar la memoria. Todos sabemos que a Jesús le fue colocado una corona de espinas. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Siempre que leemos la palabra del Señor debemos buscar qué es lo que Dios quiere hablar para mi vida. ¿Qué tiene que decir el Señor a mi vida, a mi interior? ¿Qué preciso yo? Entonces comenzamos a ver que esta era una corona, dice, tejida de espinas. Podrían haber elegido cualquier otra rama de árboles que hubiera en la región. Podrían haber elegido un trigo, podrían haber escogido una rama de olivo, podrían haber escogido una rama del árbol sicómoro, que sabemos que estaba en la región, pero eligieron una rama de espinos, una rama, un arbusto que crece entre la maleza, impidiendo la fructificación de lo que un campesino siembra. Si usted conoce y sabe de un jardín, cuando hay maleza y espinos que impiden que crezca lo que la persona siembra. Y esto escogieron especialmente estos soldados, estas personas, estos romanos que se burlaron de Jesús. ¿Y por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué de espinos? Ya sé que era para causarle más daño a Jesús, porque no sé si usted ha tomado una rosa en su mano y alguna vez no se ha pinchado, o una ortiga, alguna planta sencilla que hay en su jardín, en su casa, y tocó ahí y enseguida le dolió en la mano, y sabe que cuando usted toca estas plantas espinosas enseguida causan dolor, ardor. ¿Cuánto más? Jesús fue colocado una espina, un tejido de espinas ahí en su cabeza, muchísimo más dolor. Lo que querían era causarle más dolor del que ya tenía, estaba padeciendo. Y ya que se parecía a una corona y que él decía que era el rey de los judíos, lo usaron para burlarse de él. Le dieron una caña como si fuera, en este caso, vendría a ser el báculo del rey. Todo en demostración de burla, de escarnecimiento, de desprecio, de hacerlo peor para Jesús, hacerlo sentir que él no era nada, era basura, era una cosa despreciable y que lo que él decía no tenía valor. Eso era lo que los soldados estaban queriendo demostrar a nosotros y a todos los que lo vieran, pero para ellos era causa de gracia, porque hasta ellos se reían de lo que Jesús decía. Pero para entender un poco más acerca de los espinos debemos retroceder en la historia, retroceder mucho en la historia. Nos vamos a ir al libro de Génesis, donde comienza la creación del Señor, cuando el Señor comienza a maldecir la tierra. Por favor, acompáñenme el libro de Génesis. Dios crea, hace con su palabra, del poder de su palabra, que crezca la tierra, toda clase de plantas, toda clase de árboles. Pero luego, cuando Dios maldice, a través del pecado de Adán y Eva, ellos salen del Edén y comienza Dios a maldecir la tierra, comienza la tierra a ser maldecida. ¿Me va a acompañar usted ahí? Vamos a leer capítulo 3, versículo 18. Para no leer todo el pasaje, usted ya conoce que Dios los maldijo, los saca del Edén y maldice a Adán diciéndole que va a tener que trabajar del sudor de su frente, va a tener que producir la tierra porque ya no va a estar más en el Edén, que él va a poder cosechar los frutos, él va a tener que sembrar, trabajar la tierra, pero echa una maldición además Dios, y dice en el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces aquí comienza el inicio del propósito que Dios le da a los espinos.
Los espinos tienen el propósito de parte de Dios de molestar al hombre. Cuando él esté trabajando en el campo, él va a tener que sacarlo de la tierra para que pueda sembrar. Cuando él esté queriendo dormirse y junte un poco de ramas para hacerse un colchón, también va a tener que sacudirlo un poco para que no haya nada con espinas, porque seguramente se va a recostar y se va a molestar. Así que Dios crea esta maldición, Dios proclama esta maldición hacia la tierra para que nunca más el hombre siembre tranquilo. Hoy en día también están las malezas que impiden el crecimiento en los campos. Muchos campos son regados con pesticidas, con cosas químicos que son para que no produzca la tierra malezas o yuyos contrarios o plantas no deseadas. Son infectadas la tierra para que solamente crezca la semilla que el sembrador quiere. Y todo eso también contamina la tierra, en fin, es otro tema. Pero aquí estamos hablando, Dios nos habla de que la espina que Dios envía a crecer entre medio de las plantas son para molestar al hombre. Y aquí va el primer mensaje para nuestras vidas. Aleluya. Usted lo toma si cree que viene de parte de Dios. De parte del Señor. Aleluya. Usted tómelo. Nosotros estamos en esta tierra y mientras queramos servir al Señor y estar en obediencia al Señor, siempre a nuestro paso va a haber algo que te va a molestar y no te va a dejar avanzar en tu camino. Siempre debes tener en cuenta esto. Adán quería obedecer el mandato del Señor de que tenía que trabajar del sudor de su frente, labrar la tierra, pero de esta espina nunca se podría librar. Y eso ocurre hasta hoy. Así que en el camino del Señor es lo mismo. Es igual, ocurre en la naturaleza y ocurre en el caminar del cristiano. Usted va a caminar muy tranquilo los primeros pasos en el camino del Señor, pero inmediatamente van a aparecer espinos a tu alrededor. Porque como escuché decir, el camino del Señor es como una planta de rosas. Están los momentos felices en la presencia del Señor. Usted va a disfrutar de la fragancia del Señor, de las flores que da la rosa, pero también en el camino del Señor hay espinos. Y usted no puede rendirse por más que haya espinos, porque usted quiere disfrutar de la presencia del Señor, quiere gozarse de la fragancia de la presencia del Señor. Y aunque en el camino del Señor haya espinos, usted va a seguir adelante. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entonces encontramos que desde el inicio Dios coloca espinos para molestar al hombre. Pero nosotros debemos saber esto, que Dios es el labrador. Dice la palabra del Señor, Dios es el labrador. A tu lado, en medio del camino del Señor, va a haber cristianos molestos. Va a haber personas que te van a molestar en el camino. Va a haber personas hasta que ponen piedra de tropiezo en tu camino. Pero quédate tranquilo porque está el labrador, está el dueño de Israel, está el dueño del pueblo del Señor para quitar todo espino, para limpiar tu camino, para que puedas continuar con el Señor. Aleluya. Y Él se hará cargo un día, dice la palabra del Señor, que separará el trigo de la cizaña. Así que tú continúa y firme y adelante en el Señor. Y no seas nunca, no trates, no intentes ser piedra de tropiezo para nadie. Al contrario, sé un hijo de Dios, amable, atento, sirviendo, amoroso, que acompañe, que ayude, que sirva con alegría y con amor. No intentes ser un espino en medio del pueblo de Israel. Oh, gloria al Señor Jesús. Entonces los espinos la Biblia nos comienza a hablar que los espinos terminan siendo personas que causan daño, personas que son molestas, que cuando está toda la tierra maldecida y toda la gente haciendo maldad, Dios le ordena a Noé construir un arca. Luego del diluvio, más adelante,
Luego del diluvio, cuando ellos salen del arca, no anoté el versículo, cuando ellos salen del arca, Dios le ordena nuevamente a Noé y a sus hijos que salgan a multiplicarse en la tierra y trabajen en la tierra. Noé viene a representar para nosotros una persona que no quiso ser y deseó obedecer al Señor para que Dios pueda destruir toda esa genealogía, todas esas personas que habían estado en desobediencia con el Señor. Así que, mis hermanos, cuando nosotros sabemos que hay en este mundo personas que intentan hacer daño, debemos saber que para ellos hay un castigo de parte de Dios. Como ocurrió en la época de Noé, también va a ocurrir en estos tiempos. También en estos tiempos Dios va a destruir a las personas que son como las espinas para los hijos de Dios, que no quieren aceptar a Jesucristo, que son molestia para el siervo de Dios, para los hijos de Dios. Acompáñeme entonces al libro de Gálatas, capítulo 3. Y aquí es donde vamos a enfocarnos con respecto a las espinas. Capítulo 3, a partir del versículo 13. Abra su Biblia y acompáñeme en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí, hermanos, estamos encontrando que esta maldición de la que nos habla esta carta a los Gálatas, nos habla de una maldición por causa del pecado. Como dijimos recién, Noé construye un arca por obediencia al Señor, por una promesa del Señor para salvar a su familia. Dios debía destruir el pecado del mundo, porque la maldición había alcanzado a tal grado que las personas vivían en continua desobediencia, en continuo pecado delante de Dios. Y halló Dios solo a Noé, libre de pecados, una persona honesta delante del Señor, una persona que se dispuso su corazón a no contaminarse con lo que vivía a su alrededor. Noé viene a representar a Jesús, que viene a liberar a este mundo del pecado, de la esclavitud, de la maldición del pecado. Viene a destruir al mismo pecado. Jesucristo mismo nos redimió de esta maldición de la ley. Nosotros, cuando desobedecimos, porque está escrito en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay en el mundo nadie que pueda decir: yo soy libre de pecado, yo nunca pequé, porque ahí haría automáticamente mentiroso a Dios. Entonces nosotros debemos saber esto, que esa corona de espinos que representa la maldición del pecado en el mundo, Jesús nos redimió de esa maldición cuando fue colocada esa corona de espinos sobre su cabeza. No es cualquier corona de espinos, es la corona de espinas que representa la maldición del pecado sobre la tierra. Jesús nos redimió de esa maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros, cuando entramos en Cristo, Dios nos hace libres por gracia. Ya no tenemos que hacer más sacrificios. Hasta que Jesús vino, todos debían cumplir la ley.
para ser redimido de sus pecados, debían ofrecer un sacrificio en el templo. Palomas, vacas, ovejas, cabritas, corderos, según la gravedad de pecado. Cada uno era a conciencia, ofrecía al Señor a conciencia, un animal como sacrificio. Pero Jesús se ofreció como el Cordero perfecto, como el Cordero santo, inmaculado, sin mancha. Él no abrió su boca y se ofreció a sí mismo en sacrificio por nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Cuando la Biblia nos dice que esa maldición fue pagada en la cruz, nos está diciendo que Jesús se hizo maldito para llevar sobre sí esa maldición que estaba condenada para todos nosotros. Así que desde ahora, desde que usted cree en Jesús, desde que usted confiesa que Jesucristo es su Señor, esa maldición es automáticamente cortada. Muchas veces yo, como no sabía, en mi ignorancia, aún en el camino de Cristo, me decían, seguramente las consecuencias de tus antepasados ahora las estás pagando vos. Entonces decía, ahora va a venir un pastor que habla acerca de la liberación de maldiciones. Y yo iba detrás de ese pastor que enseñaba, venga a recibir la liberación de las maldiciones ancestrales. Como no había leído nunca que Jesús me había libertado de las maldiciones, yo creía. Por ignorancia, no sabía que aquí claramente la palabra del Señor me está diciendo que Jesucristo mismo llevó todas las maldiciones del mundo. Las maldiciones que fueron para nosotros, Dios las llevó sobre sí, las llevó sobre su cabeza, las llevó hasta el madero. No somos más maldecidos por nadie, ni nuestros antepasados nos pueden transmitir maldiciones, ni ningún hechicero en la calle puede transmitirte maldiciones. Todas esas maldiciones Jesús las llevó en la cruz cuando fue coronado con una corona de espinos. Aleluya, 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 aleluya. Ninguna condenación hay para los que creen en Jesús. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Somos nosotros. Las bendiciones nos alcanzaron a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero más adelante nos habla, versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí claramente este pasaje nos está diciendo lo siguiente, voy a decirlo con mis propias palabras. No es para todos los hijos de Abraham que le alcanza esta bendición. Y ahora usted va a abrir los ojos bien grandes y escuchar con atención. La bendición que le alcanza no es para todos los hijos de Abraham. La bendición de Abraham es para su simiente. La simiente de Abraham es Jesús. Entonces, la bendición de Abraham no es para todos los hijos de Abraham, sino para los que creen en Jesús. ¿Prestó atención? Aleluya. Usted no solamente necesita ser hijo de Abraham, usted necesita creer en Jesús. Del momento en que confiesa que Jesús es su Señor, su Salvador, el redimidor de su alma, de sus pecados, del momento que usted confiesa con su boca que Jesús pagó sus pecados en la cruz del Calvario, que cree que murió en su lugar y resucitó al tercer día, desde el día que usted confesó a Cristo como su Salvador,
Señor. Aleluya. La bendición de Abraham te alcanza. La bendición de Abraham te alcanza. Oh, gloria, oh, gloria. Un pacto, una promesa, una simiente preciosa de Dios. Versículo 16, entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y la cual es Cristo. Aleluya, aleluya. Así que mis hermanos, cualquier maldición que te hayan echado, que te hayan dicho, que te hayan proclamado por ahí, algún curandero, algún hechicero, cualquier cosa, mentira de Satanás. Esta maldición no me alcanza, porque yo creo en Jesucristo, que llevó una corona de espinos, que por mí se hizo maldito y la pagó en la cruz del Calvario. Ninguna maldición te alcanza. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Así que mis hermanos, esta es la palabra del Señor que nos trae en esta noche el Señor para nuestras vidas. Espero que usted no sea, no intente ser, no desee nunca ser un espino en la tierra. Porque esto también representa personas molestas en el camino del Señor. Intente ser trigo lleno de frutos. Aleluya. El trigo que cuando está cargadito de frutos, él simplemente se inclina por el peso de sus frutos. Y así podamos servir al Señor con nuestros frutos para la gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar al Señor de que Él pagó el precio en nuestro lugar.